Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo el paso a paso de cómo tejer este bonito monito. Es súper fácil y súper rápido también. Espero que lo puedan tejer. Como siempre les invito a suscribirse al canal por si no lo han hecho, a dejar su like y también abajo pueden dejar sus comentarios. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Empezamos con la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos por cada punto bajo disponible. Y en total nos darán 12 puntos bajos para esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3 y para esta vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir por 6 veces. En total nos saldrán 18 puntos bajos. Y continuamos con la vuelta número 4. Para esta vuelta vamos a realizar una secuencia y la secuencia será de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos 2 puntos bajos solitos y en el tercer espacio tejemos 2 puntos bajos juntos para crear el aumento. Entonces esta será la secuencia, 2 puntos bajos y un aumento, lo vamos a repetir por 6 veces. En total nos darán 24 puntos bajos para esta vuelta. Y ahora continuamos con la vuelta número 5. Para esta vuelta vamos a empezar tejiendo 5 puntos bajos y en el sexto espacio vamos a realizar 2 puntos bajos juntos para crear el aumento. Entonces la secuencia será de 5 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir por 4 veces, dándonos un total de 28 puntos bajos para esta vuelta.
Continuamos con la vuelta número 6 y para esta vuelta empezaremos a hacer los cambios de color. Vamos a empezar tejiendo los primeros 10 puntos bajos y luego vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar un marroncito un poco más claro o un color beige y con este nuevo color vamos a tejer 3 puntos bajos. Yo hago el cambio de color de esta forma, hago un nudo deslizado con el nuevo color y para terminar de cerrar el último punto lo deslizo de esta forma y ya tengo el cambio de color. Ahora sí, con este nuevo color vamos a tejer 3 puntos bajos. El último va a ser incompleto porque vamos a hacer nuevamente el cambio de color con el color anterior, el color marrón, y cierro y hago 2 puntos bajos. Obviamente el segundo va a ser incompleto porque nuevamente vamos a hacer el cambio de color. Cambiamos al color beige y con este nuevo color hacemos 3 puntos bajos. El tercero obviamente va a ser incompleto porque nuevamente vamos a cambiar de color. Para finalizar la vuelta con 10 puntos bajos vamos a seguir manteniendo los 28 puntos bajos. Cierro con el nuevo color y termino con los 10 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 7 y para esta vuelta vamos a realizar 9 puntos bajos en color marrón, el color de todo el cuerpecito, y continuamos con 10 puntos bajos que en este caso sería el color beige o el color que estés utilizando. Hacemos el cambio de color en el noveno punto del color marrón. Seguimos con 10 puntos bajos en color beige. Simplemente jalamos el nuevo color de esta forma y cerramos el punto anterior. Empezamos a tejer los 10 puntos bajos y vamos a finalizar esta vuelta con 9 puntos bajos en color marrón y seguimos manteniendo los 28 puntos bajos para esta ronda número 7. Continuamos con la vuelta número 8 y para la vuelta número 9 vamos a tejer de igual manera. Empezamos tejiendo 8 puntos bajos en color marrón y continuamos haciendo el cambio de color a beige, haciendo 12 puntos bajos y terminamos la vuelta haciendo nuevamente 8 puntos bajos en color marrón para conservar el total de 28 puntos bajos.
Recuerda que la vuelta número 9 se hace de igual manera. Ahora continuamos con la vuelta número 10 y para esto vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos y hacemos el cambio de color a beige y hacemos 10 puntos en color beige y finalizamos con 9 puntos bajos para seguir conservando los 28 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 11 realizando una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución y esto lo vamos a repetir por 4 veces. En total nos van a salir 24 puntos bajos en toda la vuelta. Para esta vuelta no vamos a realizar ningún cambio de color, ya simplemente vamos a seguir tejiendo con el color marrón. Y continuamos con la vuelta número 12. Para esta vuelta vamos a realizar una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir por 6 veces. En total nos saldrán 18 puntos bajos. Para la vuelta número 13 vamos a realizar solo puntos bajos. Esta vuelta tiene un total de 18 puntos bajos, es decir, se conserva. En esta vuelta no hacemos ni aumentos ni disminuciones. Continuamos con la vuelta número 14 y vamos a empezar tejiendo 6 puntos bajos y luego vamos a hacer un punto burbuja. Vamos a realizarlo haciendo
4 puntos altos incompletos, tomamos lazada, ingresamos al punto, estiramos un poquito y cerramos 2 aritos. Nuevamente tomamos lazada, en el mismo punto ingresamos, estiramos un poco y cerramos 2 aritos y nos van quedando 3. Nuevamente tomamos lazada, ingresamos en el mismo punto, estiramos y cerramos por 2. Aquí nos van quedando 4 aritos. Por última vez tomamos lazada, ingresamos en el mismo punto y cerramos por 2. Ahora nos quedan 5 aritos. Ahora finalizamos tomando lazada y cerrando todo de una sola. Entonces este sería el punto burbuja. Para crear el primer bracito continuamos tejiendo 6 puntos bajos para nuevamente hacer el siguiente punto burbuja. Vamos a finalizar la vuelta haciendo 4 puntos bajos y conservando un total de 18 puntos bajos. Así se debe ver hasta ahora nuestro trabajo. Ahora continuamos con la vuelta número 15 y para esta vuelta y para la vuelta número 16 vamos a tejer solo puntos bajos, es decir, punto sobre punto. No vamos a tejer ni aumentos ni disminuciones. Y continuamos con la vuelta número 17. Empezamos tejiendo 6 puntos bajos para luego tejer el punto burbuja para crear la patita. Luego de este punto vamos a tejer 6 puntos bajos, luego nuevamente un punto burbuja y finalizamos con 4 puntos bajos para mantener el total de 18 puntos bajos en esta vuelta. En la vuelta número 18 vamos a tejer solo puntos bajos conservando el total de 18 puntos. Continuamos con la vuelta número 19 y vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y una disminución y lo vamos a repetir por 6 veces.
En total nos habrán salido 12 puntos bajos para esta vuelta. Podemos aprovechar en rellenar un poco con algodón sintético o napa antes de terminar de cerrar completamente. Ahora vamos a finalizar con la vuelta número 20 y vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Vamos a cerrar el agujero que nos quedó haciendo un anillo mágico invertido. Para esto vamos a tomar nuestra agujita lanera y vamos a pasar por las hebras externas que tiene nuestros últimos puntos y la vamos a pasar de esta manera y simplemente vamos a tirar de él para que se termine de cerrar. Ahora simplemente perdemos el sobrante dentro del tejido y con eso estaríamos finalizando el cuerpo de nuestro monito. Ahora vamos a empezar a tejer las orejitas. Para las orejitas vamos a hacer solo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 2 piezas exactamente igual y luego vamos a coserla en la cabecita. Para el lacito vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y luego vamos a tejer una cadenita al aire. Continuamos tejiendo 2 puntos medios altos, una cadena al aire, luego hacemos un punto deslizado para hacer la primera parte del moñito. Ahora, para hacer la segunda parte vamos a repetir exactamente lo mismo, una cadena al aire, 2 puntos medios altos, dos puntos medios altos, una cadena y punto deslizado dentro del anillo.
Ahora con hilo de color negro vamos a bordar la carita. Para esto vamos a ingresar desde la parte de atrás y vamos a empezar a crear la naricita, guiándonos como se muestra en el video. Vamos a marcar primero la nariz tomando 2 puntos del centro y luego vamos a salir por el centro nuevamente de esos 2 puntos y vamos a salir hacia el lado izquierdo, unos 3 puntos hacia el lado izquierdo para crear el ojito. Luego vamos a irnos hacia arriba para marcar el primer ojito y pasar hacia el otro lado. De esta manera, marcando un punto, marcamos ese ojito y del otro lado hacemos exactamente igual, a la misma altura, marcamos con un puntito haciendo el otro ojo y salimos por donde ingresamos al inicio. Y con esto ya estaría listo tu monito. Ahora yo le estoy agregando un poquito de rubor. Este es el rubor simple el que yo uso para mi maquillaje. Y luego al lacito lo puedes coser o lo puedes pegar con silicón. En este caso yo se lo pegué con silicón, pero puedes colocárselo como a ti te guste. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que lo puedan tejer. Si lo realizan, recuerden que me pueden etiquetar en todas mis redes sociales, me encuentras con el mismo nombre. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Bye.